Estás buscando integrar Zoom con Mural. Quédate en este video tutorial que te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo de manera muy fácil para que las empieces a utilizar juntas a partir de ahora. Antes de empezar, quiero agradecerle a todas las personas que se están suscribiendo a este canal y te invito también a vos a suscribirte si todavía no estás suscripta. Así logramos el primer objetivo de ser 1000 suscriptores. Estamos muy cerquita de lograrlo, así que todo suma. Incluso si querés compartir este video con personas a las que le pueda interesar, darle like, comentar. Bueno, vos ya sabés cómo funciona esta magia de YouTube. Sin más, empezamos este video tutorial. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en marketplace.zoom.us con nuestro usuario y clave de Zoom. Y vamos a ir directamente a Search y vamos a escribir Mural. Ahí fíjense que nos aparece la opción de Mural, hacemos clic y acá vamos a tener el botón Visit Site to Install. Vamos a hacer clic ahí. Acá nos va a mostrar la información de integración entre ambas aplicaciones y vamos a hacer clic en permitir que esta aplicación utilice o tenga estos accesos y estos permisos y vamos a autorizar. Acá nos dice de abrir Zoom, el cliente de Zoom. Vamos a hacer clic. Y acá lo que vamos a ver es que Mural está listo en nuestro cliente y vamos a, aceptar las cookies. Entonces, antes de iniciar una reunión, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar un mural. Hacemos clic en Select the Mural y esto nos va a abrir una pestaña de Mural para que pongamos nuestro mail y clave. Ingresamos y ahora sí volvemos a abrir nuestro cliente de Zoom. Y ahora sí, fíjense que ya en nuestro cliente de Zoom, como les mostraba antes, estamos en la pestañita de aplicaciones y ya tenemos acceso a nuestros workspace o nuestros espacios de trabajo y los diferentes murales que podemos utilizar. Elegimos uno. A ver, vamos a por ejemplo poner este. Hacemos clic en Open. Y ya dentro de nuestro cliente de Zoom se está abriendo este mural que vamos a poder, una vez que estemos dentro de nuestra reunión, compartir con las personas que estén participando. Bueno, ¿qué te pareció esta integración de estas dos súper herramientas de facilitación? Si te quedó alguna duda, algún comentario que quieras hacer o hay alguna otra forma que encontraste que es mejor, más rápida, más corta, te leo en los comentarios. Y si te interesan este tipo de integraciones entre Zoom y otras aplicaciones, te voy a dejar este video acá para que sigas investigando.